La Llorona, en la oscuridad de la noche, en las orillas de los ríos y lagos de México, se escucha un llanto profundo y desgarrador. Se dice que es el alma de una mujer llamada María, quien, llena de tristeza y arrepentimiento, vaga por la tierra buscando a sus hijos. Cuenta la leyenda que María, al verse abandonada por su esposo, perdió la razón y, en un ataque de desesperación, ahogó a sus propios hijos en el río. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se lanzó al agua para salvarlos, pero era demasiado tarde. Desde entonces, su alma condenada se condena a vagar por el mundo, buscando a sus hijos y lamentando su horrible error. La gente asegura que, cuando escuchas el llanto de la Llorona, es un presagio de muerte. Algunos dicen que ella se aparece en la oscuridad, persiguiendo a los niños o a quienes osen acercarse al agua, atrapándolos en su dolor eterno. El charro negro es una de las leyendas más conocidas en México. Se dice que es un hombre elegante, vestido con un sombrero de charro y traje negro, que aparece de repente en los caminos desiertos, sobre todo durante la noche. Su rostro es atractivo, pero su mirada es fría y aterradora. Cuentan que el charro negro no es un hombre común, sino un demonio disfrazado, que tiene la capacidad de cautivar a sus víctimas con promesas de riqueza y poder. Sin embargo, aquellos que aceptan su trato, descubren tarde que deben pagar un precio muy alto, sus almas. Se dice que el charro negro aparece ante los incautos viajeros, ofreciéndoles caballos majestuosos o riquezas inalcanzables, pero a cambio de su alma. Aquellos que caen en su engaño desaparecen misteriosamente, y nunca más se les vuelve a ver. Los testigos afirman que su presencia está marcada por un extraño aroma a azufre y un frío repentino. Cuando se va, dejan a su paso un rastro de terror. Nadie sabe realmente quién es el charro negro, pero se cree que sigue rondando las carreteras, buscando nuevas almas que llevar consigo. La Casa de las Sombras es una vieja mansión ubicada en las afueras de un pequeño pueblo mexicano. Se dice que nadie ha vivido allí por generaciones, pues aquellos que lo intentaron desaparecieron sin dejar rastro. La leyenda cuenta que, durante la noche, las sombras de la casa cobran vida propia. Se mueven, se alargan y se transforman en figuras oscuras que acechan a los curiosos. Se dice que la casa está maldita, pues quien ose entrar será atrapado por las sombras para siempre. Un día, un joven valiente decidió desafiar las advertencias y se adentró en la mansión. A medida que recorría los pasillos oscuros, comenzó a escuchar susurros y risas lejanas. A lo lejos, vio cómo las sombras en las paredes parecían seguir sus movimientos, retorciéndose y tomando formas inquietantes. Al llegar al salón principal, el joven sintió un frío helado y un suspiro detrás de él. Al volverse, las sombras lo rodearon, abrazándolo hasta que perdió la conciencia. Los pocos que encontraron la mansión días después, aseguran que el joven ya no era el mismo. Sus ojos reflejaban miedo, y su sombra nunca lo dejaba. Desde entonces, la casa permanece vacía, pero su leyenda persiste. Los aldeanos aún afirman que las sombras de la casa esperan a la próxima víctima. El Callejón del Diablo es uno de los lugares más temidos en la Ciudad de México. Se encuentra en un estrecho callejón oculto entre viejas construcciones. Los habitantes del lugar cuentan que, a lo largo de los años, muchas personas han desaparecido allí sin dejar rastro. La leyenda cuenta que hace muchos años, un hombre que practicaba magia negra vivía en una vieja casa al final del callejón. Se decía que hacía pactos con el diablo, y aquellos que pasaban por su callejón en la noche solían escuchar extraños susurros y risas aterradoras provenientes de la oscuridad. Una noche, un joven curioso decidió atravesar el callejón para comprobar las historias que escuchaba desde niño. Al principio, todo parecía normal, pero conforme avanzaba, las sombras parecían moverse de una manera extraña. De repente, escuchó una risa profunda y macabra, seguida por un susurro que decía: "Te estaba esperando". El joven intentó regresar, pero las sombras lo rodearon. Desapareció sin dejar rastro, y su figura se perdió en las sombras del callejón. Los pocos que se atreven a pasar cerca aseguran que aún se escuchan los susurros y risas de esa noche sin fin. Desde entonces, se cree que el Callejón del Diablo está maldito, y aquellos que se atreven a caminar por él después del anochecer
arriesgan su alma a ser tomada por el diablo mismo. La Malinche, conocida también como Malintzin, fue una mujer indígena que desempeñó un papel crucial durante la llegada de los conquistadores españoles a México. Nacida en el siglo XVI, en el Imperio Azteca, su vida está marcada por la controversia y el misterio. En su juventud, fue entregada como esclava a los españoles, quienes la utilizaron como intérprete, consejera y amante del conquistador Hernán Cortés. Se dice que, a través de ella, Cortés pudo entender las lenguas indígenas y manipular a los pueblos indígenas para facilitar la conquista del imperio azteca. Sin embargo, las historias cuentan que la Malinche fue vista como una traidora por muchos de su propio pueblo. Algunos afirman que su lealtad fue comprada por Cortés con promesas de poder y riqueza. Otros, sin embargo, creen que su papel fue una combinación de supervivencia y estrategia, ya que, siendo una mujer vulnerable, utilizó su inteligencia para conseguir su libertad y la de su gente, aunque a costa de la caída de su propio imperio. La leyenda de la Malinche sigue siendo un tema polémico. Para algunos es una traidora, pero para otros es una heroína que actuó en un tiempo de grandes adversidades. En la noche, algunas personas aseguran que su espíritu todavía ronda, buscando redención por sus decisiones y el impacto que tuvo en la historia de México. El Calejo es una leyenda popular mexicana que circula especialmente en las zonas rurales. Se dice que es un espíritu o entidad malévola que se presenta en la oscuridad de la noche, especialmente en los campos solitarios y caminos apartados. La historia comienza con un hombre que, tras un largo día de trabajo en el campo, decide regresar a su casa en la noche. A medida que camina por el sendero, nota que algo extraño lo sigue, pero no puede ver nada. El sonido de pasos a su alrededor lo inquieta, pero al voltear no hay nadie. De repente, una figura misteriosa aparece a lo lejos, un ser extraño con una silueta oscura que se mueve rápidamente hacia él. El hombre siente que su cuerpo se llena de un miedo inexplicable. La figura lo observa con ojos brillantes y lo sigue sin cesar. Desesperado, comienza a correr, pero el ser sigue su paso, siempre cerca y cada vez más rápido. Se dice que el Calejo no es un ser físico, sino un espíritu que se alimenta del miedo y las almas de aquellos que se atrevan a cruzar su camino. La leyenda asegura que, si el Calejo te alcanza, te arrastra al más allá, llevándote en su espiral de terror y desesperación. Muchos afirman haberlo visto, pero pocos son los que han regresado para contar su experiencia. El Calejo es temido por su capacidad de acechar a sus víctimas y por la sensación de parálisis que provoca en el alma de aquellos que lo enfrentan. El fantasma de la calle Madero es una de las leyendas más conocidas en el corazón de la Ciudad de México, especialmente en el centro histórico, donde las viejas calles están llenas de secretos del pasado. La historia cuenta que, hace muchos años, un joven aristócrata llamado Ricardo vivía en una mansión en la calle Madero, una de las calles más transitadas de la ciudad. Se decía que Ricardo tenía una vida de lujo, pero también era conocido por sus costumbres frívolas y su arrogancia. Un día, Ricardo conoció a una joven hermosa que, como él, provenía de una familia adinerada. Sin embargo, a pesar de su belleza, ella estaba comprometida con otro hombre, un humilde comerciante que la amaba profundamente. Ricardo, cegado por su orgullo y su deseo, decidió conquistarla a toda costa. La joven, avergonzada y desconcertada por la insistencia de Ricardo, le pidió que se apartara, pero él, lleno de ira y frustración, la atacó en un arranque de celos. La joven murió esa noche, y su alma quedó atrapada entre los muros de la mansión. Poco después, Ricardo cayó en una serie de desgracias. Primero, su fortuna comenzó a desvanecerse, luego sufrió un accidente que lo dejó paralizado. En sus últimos días, se dijo que veía la figura de la joven muerta, que lo perseguía por las oscuras calles de la ciudad. Al morir, Ricardo fue enterrado en el panteón cercano, pero su espíritu quedó atrapado en la calle Madero. Desde entonces, los transeúntes han reportado ver una figura fantasmal, vestida con ropas antiguas,
caminando a lo largo de la calle, especialmente durante la noche. Algunos aseguran que se trata del espíritu de la joven que busca venganza, pero otros creen que es el alma de Ricardo, condenada a deambular por su arrogancia y pecado. El hombre sin cabeza es una de las leyendas más escalofriantes de México, especialmente en las regiones rurales y caminos solitarios. La historia cuenta que en tiempos antiguos un hombre fue decapitado debido a un crimen o traición, y su espíritu, condenado a vagar, continúa buscando su cabeza perdida. La leyenda más conocida habla de un hombre que, debido a su mal comportamiento y crímenes, fue capturado por las autoridades y ejecutado públicamente. En el momento de su ejecución, su cabeza fue separada de su cuerpo y exhibida como castigo por sus maldades. Sin embargo, el hombre no descansó en paz. Su espíritu, lleno de ira y venganza, comenzó a deambular por los caminos y pueblos cercanos, buscando su cabeza perdida. Se dice que el hombre sin cabeza aparece en la oscuridad de la noche, con su cuerpo cubierto por una capa o sudario y su cuello ensangrentado donde alguna vez estuvo su cabeza. Quienes lo han visto aseguran que su presencia es seguida por un aire gélido y un silencio sepulcral. Los más valientes que se han acercado a él afirman que puede oírse su respiración pesada y sus pasos lentos, pero nunca se ve su rostro. Al preguntar por su cabeza, la figura desaparece en la oscuridad. Se cree que el hombre sin cabeza busca vengarse de aquellos que, al igual que él, cometieron actos inmorales, arrastrándolos consigo al más allá. Otros aseguran que si alguien ve al hombre sin cabeza, caerá bajo una maldición o sufrirá una tragedia en los próximos días. La Pascualita es una de las leyendas más famosas de la ciudad de Chihuahua, México, y gira en torno a una figura misteriosa en una tienda de novias, ubicada en pleno centro de la ciudad. La historia cuenta que la Pascualita es un maniquí de novia que lleva más de 80 años en la vitrina. Sin embargo, no es un simple maniquí, sino el cuerpo embalsamado de una mujer que murió trágicamente el día de su boda. La leyenda dice que Pascuala, la hija de la dueña de la tienda, estaba a punto de casarse cuando, inesperadamente, falleció. Devastada por la muerte de su hija, la madre, incapaz de aceptar su pérdida, decidió embalsamar su cuerpo y exhibirlo en la vitrina, como si fuera un maniquí de cera. A lo largo de los años, la Pascualita ha permanecido en la misma vitrina, vestida con un hermoso vestido de novia blanco, atrapando la atención de todos los que pasan por allí. Muchos aseguran que no se trata de un maniquí, sino de un cadáver embalsamado, debido a los detalles tan impresionantes de la figura, como la piel, los ojos y las manos, que parecen tan reales. Incluso, quienes han estado cerca aseguran que los ojos de la Pascualita se mueven o que su rostro cambia sutilmente. Otros afirman que por las noches, el maniquí parece caminar solo en la tienda. Los más valientes aseguran haber sentido una presencia extraña al acercarse, y algunos dicen que la mirada de la Pascualita los sigue, transmitiendo una sensación de incomodidad y terror. La leyenda dice que su alma aún está atrapada en la tienda, buscando venganza o redención, dependiendo de la versión que se cuente. La Nahuala es una leyenda mexicana que se originó en las montañas de Puebla y cuenta la historia de un ser sobrenatural conocido como la Nahuala. Se dice que este ser tiene la capacidad de transformarse en una persona, pero su verdadera naturaleza es la de una bruja con poderes oscuros. La leyenda comienza en un pequeño pueblo en Puebla, donde, desde tiempos antiguos, se hablaba de la existencia de una bruja muy poderosa que vivía en una mansión aislada. Nadie sabía con certeza quién era, pero se decía que tenía el poder de transformarse en cualquier persona, y aquellos que la miraban de cerca caían bajo su maleficio. La Nahuala, como se le conocía, era temida por todos, pues podía tomar la apariencia de cualquier mujer joven del pueblo, y si alguien se atrevían a acercarse demasiado, esa persona desaparecía misteriosamente. Muchos aseguraban que la bruja tenía la habilidad de hechizar a sus víctimas, llevándolas a su mansión para realizar rituales oscuros. La historia más conocida habla de un joven llamado Leonardo,
quien, movido por la curiosidad, decidió investigar sobre la nahuala. Se decía que la bruja tenía una mansión vieja y desmoronada en las afueras del pueblo, y a pesar de las advertencias de los ancianos, Leonardo se adentró en el lugar. Al principio, todo parecía tranquilo, pero pronto comenzó a escuchar extraños susurros y pasos que lo seguían. Mientras exploraba, llegó a la mansión donde descubrió una puerta cerrada, detrás de la cual encontró a la nahuala transformada en una mujer joven. La bruja intentó hechizarlo, pero Leonardo, con la ayuda de un antiguo talismán que le había dado su abuela, logró romper el hechizo y escapar. Desde entonces, la leyenda de la nahuala sigue viva y se cree que su espíritu vaga por las montañas, buscando nuevas víctimas. Aquellos que se acercan a su mansión a menudo reportan sucesos extraños, y algunos aseguran haber visto su sombra acechante entre los árboles.